Con permiso, señor presidente. Con gusto, señor secretario, secretarios, director. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La idea fundamental de la nueva normalidad es que tengamos un regreso gradual, ordenado y cuidadoso a las actividades de la vida pública. Y aquí retomo de manera breve la idea que la mayoría de ustedes conoce. Del 23 de marzo y hasta el 30 de mayo ha sido el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta Jornada Nacional de Sana Distancia, como hemos dicho, ha tenido como propósito reducir la frecuencia con que las personas nos encontramos en el espacio público. El espacio público es un campo muy abierto que básicamente es todo lo que no es nuestra casa. Salimos a la calle, tomamos el transporte público, llegamos al trabajo, vamos a la escuela de los hijos o la propia, vamos a comprar alimentos, acudimos a un parque público. Cualquiera de estas situaciones es el espacio público. Las playas, los jardines, los campos. Y en ese espacio público pasamos una cantidad muy sustancial del tiempo junto con otras personas. En casa hay familias más extensas, hay familias más pequeñas, pero en casa estamos en contacto con pocas personas. En el espacio público solemos estar en contacto con muchas personas. Entonces, la Jornada Nacional de Sana Distancia, ese fue el propósito, que al no estar abiertos los espacios públicos de trabajo, de educación y de recreación, se disminuye el contacto entre personas. Queda claro que cuando decimos recreación es un conjunto muy amplio y muy diverso de actividades sociales, culturales y de otro tipo. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo funcionó y por qué funcionó la Jornada Nacional de Sana Distancia para entender lo que significa ahora la nueva normalidad. Al reducir la movilidad en el espacio público, como hemos comentado y hemos mostrado con base en los datos, logramos reducir hasta 81% el punto máximo de casos que se hubieran presentado en la Ciudad de México, que ha sido el elemento más ilustrativo de la epidemia, porque en la Ciudad de México y el Valle de México en general se presenta la mitad de los casos de esta epidemia. Es muy importante tener claro que la epidemia sigue, la epidemia no ha concluido y, como hemos dicho repetidamente, la epidemia le faltan todavía varias semanas. La epidemia de COVID en México todavía tiene que completar varios ciclos de transmisión en distintas partes del país. Hemos usado repetidamente la curva epidémica del Valle de México porque es donde está la mayor cantidad de casos. Ahí fue donde dijimos el pico máximo se dará entre el 6 y 8 de mayo y posteriormente empezará a descender, cosa que ha ocurrido, pero no debe nadie confundirse con que la epidemia en el conjunto del país haya llegado a su pico máximo y esté en descenso. No es el caso, no es el caso. ¿Qué quiere decir la nueva normalidad? Le llamamos nueva porque las actitudes, los comportamientos que tenemos que tener respecto a la prevención y específicamente a una serie de medidas de higiene en nuestra persona y con respecto a otras personas son elementos que no se pueden quitar y muy probablemente no deberemos quitar en muchos años, porque nos permitirán convivir con este nuevo virus, no solo en México, sino en todo el mundo, en la medida en que esta pandemia durará todavía un número indeterminado de meses, pero seguramente muchos, en todo el mundo. Cuando terminen los ciclos de transmisión en México, seguirá habiendo transmisión en otras partes del mundo. Y en todo momento hay riesgo de que haya un reingreso. Por eso es nueva, porque tenemos que cambiar con respecto a lo que hacíamos antes de que empezara la epidemia. Pero también le llamamos normalidad porque la vida pública no se puede suspender. La vida pública, trabajar, estudiar, socializar, tiene que continuar, porque si no continúa,
existirían graves afectaciones a el bienestar de las personas. Como hemos señalado repetidamente, la mitad de la población de México vive al día en términos económicos. Tiene que salir a tener sus ocupaciones para conseguir el ingreso y con ello el alimento y los bienes básicos para la persona y la familia. Entonces, tiene que continuar la vida pública. Finalmente, voy a presentar 4 diapositivas. Para lograr el regreso ordenado a estas actividades, hemos considerado todos los aspectos de la vida pública de manera específica. La actividad económica, que el maestro Zoe Robledo especificará los elementos técnicos para regularla en términos de seguridad sanitaria. La educación pública, que el maestro Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, explicará los elementos que tienen que ver en el momento en que podamos regresar a las actividades escolares. El turismo, que es una actividad económica importantísima para México, especialmente para algunos estados que tienen la mayor parte de su economía cimentada en estas actividades. También hemos considerado esto y también tenemos protocolos técnicos específicos que siguen estándares o mejores prácticas internacionales para garantizar la seguridad sanitaria, es decir, disminuir al máximo posible la posibilidad de que haya contagios. No perdamos de vista y digámoslo siempre con claridad, tengámoslo muy claro, que en México y en el mundo entero, en cada uno de los países del mundo, esta experiencia de retorno a la nueva normalidad es nueva. Es nueva porque el virus SARS-CoV-2 causante de COVID es nuevo para los humanos. Es nuevo. Entonces, en todo momento, ciertamente existe el riesgo, la posibilidad de que haya un repunte de la epidemia en un sitio que se empiece a abrir. Por eso es muy importante la cooperación de todas y todos los miembros de la sociedad, todas las personas, todas las organizaciones, todas las instituciones, todas las corporaciones, las empresas, para tener un regreso ordenado, escalonado y bien monitoreado. Presento el semáforo, lo que significa el semáforo. El semáforo es un indicador de los niveles de riesgo. Funciona como un semáforo de tránsito en el que hay grados que se representan por colores. Noten desde luego que tiene 4 y no 3 colores como el semáforo de tránsito al que estamos acostumbrados. Verde significa bajo riesgo, rojo significa el más alto riesgo y el amarillo y el naranja significan puntos intermedios del riesgo. Riesgo medio, riesgo alto, riesgo extremo, hasta llegar al rojo. Lo que se ve en la diapositiva es un diagrama, no son datos, son un diagrama de una curva epidémica que podría presentar todas y cada una de las entidades federativas, los 32 estados, podrían presentar ciudades y zonas metropolitanas. Y como en este momento la mayoría está familiarizada y familiarizado con la curva epidémica, pero reitero que es una gráfica que representa cómo van cambiando el número de casos con respecto al tiempo. Entonces, entre más sube la gráfica, entre más alta es esta figura que parece una montaña, quiere decir que hay más casos. Entre menos alta es, quiere decir que hay menos casos. Y de izquierda a derecha se puede ver cómo va cambiando en el tiempo. Noten ustedes que en todo momento, en las zonas bajas de esta curva, existen pocos casos y otros eventos importantes que ahorita señalaré para evaluar la intensidad de la epidemia, y está en verde. Y luego, conforme empezamos a subir, pasa amarillo, pasa naranja, pasa rojo, toda la zona de alta transmisión, de alta intensidad, de alta frecuencia de casos es roja, y luego empieza a descender. Esto va a ocurrir en todos los estados, a su tiempo. En algunos ya empezó a ocurrir. Cancún, por ejemplo, que es la ciudad más representativa del estado de Quintana Roo, ya pasó por esta curva, ya está en una zona de declive, todavía no está en la zona de mayor seguridad, pero ya está en una zona de declive y en pocas semanas seguramente empezará a cambiar de colores hasta llegar al verde.
En la siguiente diapositiva, hemos clasificado las actividades sociales y económicas en 4 categorías que dependen de 2 situaciones. La primera es cuál es el valor social de estas actividades, y valor social lo entendemos como que genera desarrollo, genera bienestar, porque se produce una economía que da ingreso a familias, da ingreso a personas, y estas son particularmente importantes cuando ese ingreso se distribuye entre numerosas familias, a diferencia de actividades que generan ingresos pero están concentrados en pocas familias. Son más valiosas las que distribuyen en este sentido. 2 niveles, arriba alto, abajo bajo, en términos del valor social. Y de izquierda a derecha, el número de personas que participan en cada una de estas actividades económicas. Pocas personas, muchas personas, y por supuesto se pueden estimar y contabilizar. Pero para simplificarlo hay 4 categorías: alto y bajo en valor social, alto y bajo en número de personas. Y esto nos da estas 4 situaciones que califican a cada actividad económica. ¿Por qué lo decimos ahorita? Porque iremos anunciando progresivamente qué actividades van a abrir. Cuando se pase al semáforo en color naranja, como ya lo habíamos comentado y como está estipulado en el acuerdo del 15 de mayo, en el diario oficial, en la parte roja solo están abiertas las actividades esenciales. En la parte naranja empiezan a abrir las actividades no esenciales de acuerdo a estos niveles de utilidad pública, valor social y de personas que participan. Entre menos personas participen, mejor en términos epidemiológicos, porque los contagios, y por eso lo dije al inicio, se dan cuando se juntan muchas personas. La siguiente, por favor. El semáforo tiene estos 4 indicadores. Hay unos elementos técnicos muy específicos que ya iremos explicando en las conferencias de la noche de cómo lo evaluamos, pero son estas 4 ideas: cómo va ocurriendo los casos, cómo van ocurriendo las hospitalizaciones, es decir, cómo cambia la curva epidémica, qué porcentaje de ocupación hospitalaria existe en el momento y cómo se van detectando nuevos casos. Conforme se detectan más casos, la epidemia está más activa. La siguiente. Finalmente, el mapa. El resultado de este semáforo se representa en un mapa, y en este mapa se ve cómo están los estados en un momento del tiempo. Esta evaluación se hizo el 28 de mayo, es la más actualizada, es la que entra en vigor el lunes 1 de junio. Este es el estado en que estamos respecto al riesgo epidémico. Y aquí termino con este elemento. Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, así está el país, pero, y lo hemos dicho, no se acaban las actividades de seguridad sanitaria. Las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora a la vigilancia y control por parte de las 32 entidades federativas, porque ahora el mapa va a ir cambiando estado por estado, y cada estado, de acuerdo a su nivel de riesgo, semanalmente va a ser notificado por la Autoridad Sanitaria Federal cuál es su nivel de riesgo, cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese nivel de riesgo, y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios que he mencionado de valor social y de cantidad de personas en la vía pública. Y un último elemento de ejemplo es el turismo. Retornando al ejemplo de Quintana Roo, Cancún en concreto, es una de las ciudades que más cerca están de llegar a las zonas de riesgo medio y riesgo bajo, y es muy probable que en las siguientes pocos días, quizá alguna semana, ya podamos anunciar que ha bajado, porque se encuentran sus niveles en descenso, sus niveles de casos, de hospitalizaciones, de ocupación, de detecciones, y entonces podría, y eso es muy alentador, empezar a aplicarse el lineamiento correspondiente para la apertura en el sector turístico, precisamente en la zona de Quintana Roo. Eso es todo, presidente.
secretario.